Dicen que una política o un programa de gobierno que no se refleje en el presupuesto no existe. El gobierno y el Congreso han comenzado a analizar el presupuesto 2015. ¿Será el que necesitamos para crecer? ¿Cómo vamos a compensar la disminución de los ingresos petroleros? ¿Servirá para la implementación de las reformas estructurales? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí al foro para tener nuestro debate de hoy con dos especialistas en este tema. El gobierno y el Congreso iniciaron el análisis del presupuesto para 2015, en un año en el que el presidente Peña Nieto espera que se vean los primeros resultados de sus reformas y el país retome el crecimiento tras 2 años de dividendos mediocres en la economía. Por su parte, la oposición teme que el aumento del presupuesto social contenga criterios electorales, dado que el próximo año habrá comicios intermedios y el PRI busca recuperar la mayoría en el Congreso, pese al malestar por la situación económica y el desempleo. La Secretaría de Hacienda asegura que se trata de un presupuesto que prioriza el gasto en proyectos de inversión y programas sociales, más no en burocracia, además de que no contiene impuestos adicionales a los de la reforma fiscal. Su reto en las finanzas, agrega, es la disminución de ingresos petroleros, aunque la oposición advierte de un importante crecimiento de la deuda y de que el déficit público es el mayor al que se presenta el presupuesto. Este presupuesto sienta las bases para implementar las reformas estructurales. Posiciones. Número 1. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó al entregar el presupuesto al Congreso que el crecimiento para el 2015 será de 3.7% del PIB. Este año solo aumentará 2.7%, con una inflación del 3% y un tipo de cambio de 13 pesos por dólar, aunque advierte que existen riesgos externos que podrían modificar sus estimaciones. Número 2. El subsecretario de Hacienda, Miguel Maher, informó que no hay ningún cambio en materia tributaria. No se propone cambiar los impuestos existentes. Número 3. El vicecoordinador del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, dijo que el gobierno debe explicar el fracaso económico y por qué los organismos internacionales han ajustado las metas de crecimiento económico a la baja. Número 4. Por su parte, el coordinador y el vicecoordinador de la bancada perredista, Miguel Alonso Raya y Carol Antonio Altamirano, respectivamente, advirtieron que en la iniciativa de ley de ingresos se está proponiendo un 0.5% de déficit adicional a lo que se debería proponer para este año. La iniciativa de ley de ingresos para 2015 tiene truco. Se propone que en vez del déficit de 2% que fija la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, este sea de 2.5%. Eso dice el artículo primero en vez de 2%, un déficit de 2.5%, señaló el diputado Antonio Altamirano, agregaron. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a analizar el presupuesto 2015 que comienzan a analizar en el Congreso los partidos políticos, las bancadas y el Ejecutivo, que apenas la semana pasada lo entregó ahí en el Congreso. Y para analizar este tema me da mucho gusto que esté con nosotros Héctor Villarreal. Héctor, un placer tenerte en este estudio. Igualmente. Héctor Villarreal es el director general de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEP. Y está también con nosotros, usted ya lo conoce, es amigo de este programa, ya ha estado en otras oportunidades, Luis Fonserrada. Luis. Pepe. Director del Centro de Estudios del Sector Privado. Con mucho gusto. Arranquemos, Héctor, y lo primero para, digamos, tratar de contextualizar y darle, digamos, alguna etiqueta que pueda situar a nuestro público, ¿cómo calificarías si tuvieras que utilizar una palabra que señalara el perfil del presupuesto que presentaron para 2015? ¿Es un presupuesto, digamos, de corte social? ¿Es un presupuesto político? ¿Es un presupuesto de corte electoral por las elecciones del próximo año? ¿Es austero? ¿Es estable? ¿Cómo lo describirías? Mira, yo usaría 2 características. Es un presupuesto que creó muchas expectativas porque es el primero que viene después de las famosas reformas estructurales. Entonces, tanto por la ley de ingresos como por el PPEF, que es el proyecto de presupuesto, había muchas expectativas. Pero al mismo tiempo, nosotros como centro de investigación lo que hemos encontrado es que el gobierno tuvo muy poco margen de acción. Si quieres, ahorita lo platicamos. O sea, mucho ruido y pocas nueces. Yo creo que hubiera querido gastar en cosas que no pudo, no encontró los recursos para hacerlo.
¿compartirías un poco ese diagnóstico de, pero además me preocupa, él había creado muchas expectativas que señalaba Héctor, porque me lo pone ya en pasado, claro, y significaría un poco frustración? Yo creo que es cierto, porque con las reformas ya aprobadas, las leyes secundarias, pareciera ser, o se esperaba, que el presupuesto estuviera muy dirigido al menos a la infraestructura necesaria en muchos aspectos para poder realmente instrumentar estas reformas, para aterrizarlas, ejecutarlas y que empiecen a caminar, ¿no? El presupuesto, de nuevo, es el presupuesto más alto de la historia, como casi todos los años. Es un presupuesto de 4.6 billones de pesos, con una ley de ingresos que propone alrededor de 4, lo que implica un déficit en la definición amplia del déficit, que es la que debemos manejar, la que incluye al gobierno federal, más el sector paraestatal, más los pagos que hay que llevar a cabo por el IPAP, que es el viejo FOBAPROA, más los PIDIREGAS, más todo esto, lo que se conoce como los requerimientos financieros del sector público, de alrededor de 700,000 millones de pesos. ¿Qué significa esa 4.1% del PIB, en algunos lugares. ¿Del PIB o del gasto, Luis? Del PIB. O sea, este déficit de 700 y tantos mil millones de pesos representa el 4.1% de todo el producto del país, ¿no? Es un déficit muy importante, similar al que estamos teniendo este año del 14, se plantea prácticamente lo mismo para el 15, ¿no? Y tal vez la sorpresa es que se modifica el presupuesto que va a inversión de capital, a inversión física, al gasto de capital. O sea, ¿no? Inversiones en infraestructura. Inversiones en infraestructura. Ajá. Este se reduce con respecto al del 14 en 4% en términos reales. No puede ser, o sea, con todos los proyectos que tenemos de aeropuerto, carreteras, ampliación del metro, etcétera, etcétera. Hay una reducción de 4%. Hay una reducción de 4% para 2015. En términos reales. Que si le agregas la inflación que tengamos, pues equivale a una reducción probablemente de 7-8%, ¿no? Y el gasto corriente se incrementa en 2% en términos reales, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el sentido de este presupuesto, ¿no? Que sacrifica el gasto en infraestructura y que incrementa el gasto corriente, ¿no? Y yo creo Te traigo la pregunta directa a Héctor, ¿cuál es el sentido? Para retomar el planteamiento de Luis. Mira, yo creo el gobierno le apostó a que se ampliara de manera muy importante la infraestructura, pero probablemente ahorita no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, o sea, ¿no hay dinero para lo que se anunció en el informe de gobierno? Está esperando que una parte importante la haga el sector privado. Entonces, lo que encontramos es difícil reducir el gasto corriente porque tú tienes rubros que vienen creciendo con una inercia que no los vas a poder detener. Por ejemplo, algunos componentes de pensiones. Dice, ¿sabes qué? Estos son compromisos donde el gobierno es garante, pues van a tener que subir. Entonces, si no llegan estos recursos extras, no vas a poder aumentarlos. Aquí hay un dato importante. A pesar de que el presupuesto, el gasto, la propuesta que hace el Ejecutivo, crece en términos reales, como porcentaje del PIB se redujo. Para el 2014 se estaba proponiendo un 26.1, ahora viene en 25.5. ¿Nos debe sorprender esto? Pues no nos debe sorprender, porque si te pones a pensar, los ingresos petroleros están cayendo. Y la reforma fiscal, que quizás es uno de los temas que valdría la pena discutir, los recursos extra que le está proporcionando al gobierno son relativamente pequeños, van a estar entre 1 y 1,5 puntos del PIB. Entonces, por un lado, tú con estos recursos de la reforma fiscal que tuvimos, tienes que resarcir la disminución en los ingresos petroleros, tienes que compensar los rubros que traen una inercia en el lado del gasto que no puedes detener. Por eso estamos encontrando que el gobierno, al menos este año, tuvo que continuar con requerimientos financieros altos. Ahora, el tema es, de esa manera es como se van a compensar la disminución de los ingresos petroleros 2015, Luis. Y si es así, ¿es correcto? La disminución
planeada, programada, proyectada de acuerdo con la caída en la plataforma de producción es de alrededor de 90,000 millones de pesos. Que es pues menos de la séptima, probablemente la octava parte de lo que es el déficit que se plantea de nuevo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué tener esta rigidez fiscal, déjame llamarla así, en la que te comprometes a no incrementar los ingresos, que evidentemente había que incrementarlos, con nuevos impuestos o con modificaciones al sistema fiscal, y esta rigidez que te impide reducir el gasto, porque efectivamente hay renglones que presionan hacia arriba, pensiones es algo irreductible. Ineludible, ¿no? Además. Ineludible. ¿No? Ahí no hay para dónde moverse. Ese es definitivo. Y entonces, dado que tienes este gasto difícil de reducir, probablemente sí fácil de reducir en otros renglones, probablemente había algunos programas. Hombre, las carencias de México son infinitas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.